amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad, Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal, La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, os traigo mi crítica de la película Rebecca, dirigida por el gran mago del suspense Alfred Hitchcock, en el año 1939. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Voy a empezar ahora primero con la sinopsis. Anoche soñé que volvía a Manderley. Así es como comienza Rebecca, con una voz en off sobre las imágenes de una mansión sumida en la niebla, aislada en algún lugar de Inglaterra. ¿Quién las pronuncia? Una mujer cuya historia está relacionada con ese lugar. Una historia que se cuenta durante las más de 2 horas que dura dicha película, dicha obra maestra. Una joven tímida e ingenua trabaja como dama de compañía de una rica señora norteamericana que viaja por Europa. La muchacha, cuyo nombre nunca se revelará, conoce en Montecarlo a un aristócrata viudo y muy rico, Maxime de Winter, viejo conocido de la señora a quien acompaña la muchacha. Ambos inician una corta relación que se caracteriza por sus muchas rarezas y situaciones inusuales y caprichosas. De Winter le pide a la chica que se case con él. Ella acepta y contraen matrimonio. Tras la luna de miel, la pareja regresa a Manderley, la fantasmal mansión familiar del esposo, situada en la costa de Cornualles, al suroeste de Inglaterra. Aunque la joven recién casada se desvive para ser aceptada como la nueva señora de Winter, es acogida con frialdad por el ama de llaves, la señora Danvers, cuya presencia resulta inquietante, incómoda y algo espectral. La joven no sabe a qué se debe este desafecto inmediato del ama de llaves, pero la obsesión que ésta exhibe sobre la figura de la desaparecida señora de Winter, que se llamaba Rebecca, le hace comprender que nunca será aceptada, al menos mientras la señora Danvers siga allí. Conmocionada por la incertidumbre y tratando de dominar sus celos, la recién casada pronto se da cuenta de que la larga sombra de Rebecca sigue presente en la casa y en los pensamientos de su esposo, de cuyo amor empieza a dudar. Ciertamente el comportamiento de Maxine no le ayuda a pensar lo contrario. Se muestra arbitrario y contradictorio, contenidamente violento y abatido. La situación se hace insostenible y llega al límite con motivo de una fiesta de disfraces en la que el ama de llaves convence a la muchacha
para que luzca la misma indumentaria que vestía Rebeca antes de su muerte, diciéndole que es el vestido de una antepasada de De Winter, retratada en un cuadro que hay colgado en una pared de la mansión. La joven cree que le encantará a su marido, pero por el contrario le horroriza. La relación entre los esposos se complica cuando se encuentra un yate con un cadáver en su interior. Ahora os voy a hablar de la idea, pero ¿quién era Rebeca? Al igual que la joven esposa de Maxine de Winter, los espectadores llegan a creer que Rebeca era un ser excepcional, con una belleza incomparable, un poder de seducción y de fascinación como pocas personas pueden poseer, una inteligencia vivaz y activa, y una simpatía a prueba de adversidades, pujante, arrebatadora, irresistible. Así era la mujer a la que la nueva esposa del aristócrata debe reemplazar en el corazón de su marido y en el gobierno de la casa. Es demasiado para la joven sin nombre, que no tarda en sentirse indigna de su papel, de su nombre de casada, de su marido y hasta de la aparente probidad de la señora Danvers. Poco a poco va haciéndose patente que Rebeca es un objeto de deseo, consumado o no, para varias personas, hombres y mujeres. Aquí comienza la habilidad del realizador Alfred Hitchcock para tratar las relaciones humanas. Rebeca es solo un nombre, poco más que un fantasma, pero por eso mismo se trata de una ilusión magnificada. La hipérbole del ausente que todo lo pudo y que tuvo todo lo que deseó. La sola mención de su nombre o la aparición de señales que traigan al presente su memoria trastornan al aristócrata hasta la locura y crean situaciones psicológicas críticas, con el consabido perjuicio para el equilibrio de su nueva esposa. Esta presencia continúa, basada en una ausencia tan definitiva como la que da la muerte. Va creciendo a medida que avanza la narración hasta hacerse insoportable. Rebeca no ha muerto realmente y la injerencia de la desaparecida mujer llega a hacerse tan incómoda para el espectador como para la protagonista sin nombre. Ambas, la una sin presencia y la otra sin nombre, bien podrían dar forma a una sola mujer, pero no es lo que quiere la esposa viva, aunque desea ardientemente el amor de su marido. Quizá solo le quede la salida del suicidio. La señora Danvers intentará ayudarla a consumarlo diciéndole al borde de un abismo: ¿por qué no se tira? Nadie la quiere aquí. Él no la quiere a usted, nunca la quiso. Él quiere estar otra vez solo en la casa con ella. La ambientación, la estructura y la definición de los personajes, los papeles sociales y hasta el tronco del argumento
nos recuerdan que Rebeca proviene de una novela de estilo decimonónico con el mismo título. La novelista Daphne du Maurier había escrito un libro de mucho éxito, del cual fue extraída la Rebeca de Hitchcock. Todo en esta historia es ajeno a lo que el director hubiera elegido, pero aún así la película resulta completamente hitchcockiana, y ello es debido a su personal tratamiento de lo visual y a una sucesión de imágenes encadenadas que se reconoce desde los primeros fotogramas. A propósito de este tema, se sabe que el director disfrutó de poca libertad de acción y por lo tanto se concentró en lo que su biógrafo, Donald Spoto, definió como hazañas cinematográficas. Estas no solo consisten en los encuadres, que siempre son muy personales, sino en los momentos precisos en que un personaje se coloca de espaldas o frente a la cámara, una cámara que es la representación de una mirada y por lo tanto está cargada de intenciones. Bueno, amigas y amigos, ahora os voy a hablar de el proyecto Escollos. Esta fue la primera película de Alfred Hitchcock en los Estados Unidos. Surgió sobre todo a partir de una idea del productor David O. Selznick, quien, como es bien sabido, no se limitaba a organizar la producción desde el punto de vista financiero, sino que también pretendía intervenir en los aspectos creativos. Pero a pesar de las limitaciones que comportó la actitud de Selznick y pese a las reticencias de Hitchcock hacia estas incursiones, el realizador logró que Rebeca también acabara siendo una de sus películas más personales. Años después, en el curso de una famosa entrevista con François Truffaut, el director reconoció que la película seguía gustándole muchísimo y que había resistido muy bien el paso del tiempo. Alfred Hitchcock había recalado en Estados Unidos, incitado por David O. Selznick, tras el escaso éxito de su última película británica, Posada Jamaica, realizada y estrenada en su país en el año 1939. Y aunque el realizador no lo sabía aún, este salto a Hollywood terminó por convertirse en definitivo. Hitchcock llevaba consigo un interesante proyecto, una película sobre el hundimiento del Titanic, pero Selznick tenía otros planes para él, que no le había confesado aún: la posibilidad de adaptar Rebeca, la famosa novela de Daphne du Maurier. Se trataba de un material sobradamente interesante para el realizador británico, quien de hecho ya había tratado de conseguir los derechos de la novela en varias ocasiones,
pero estos estaban económicamente fuera de su alcance como productor independiente de sus propios films. En cuanto a Selznick, este acababa de salir airoso del exigente trabajo de producción de Lo que el viento se llevó, una tormentosa producción que había dirigido Victor Fleming y otros realizadores, entre ellos el mismo Selznick. Estaba pues muy entusiasmado y encaraba sus tareas con una gran energía, como era propio de él. Prescindiendo de Hitchcock, Selznick puso a trabajar de inmediato en el guión de Rebecca a personas de su entera confianza, como el director Delmer Davis, Martin Barkley, Charles Brackett, que luego fue reputado guionista de Billy Wilder, o Philip MacDonald, e incluso llegó a contratar al autor teatral Robert E. Sherwood, autor de El bosque petrificado. Finalmente, en los títulos de crédito de Rebecca solo figuraron como principales autores del guión Sherwood y Joan Harrison, una antigua secretaria de Alfred Hitchcock, muy experta en la confección de guiones. Bueno, ahora os voy a hablar de los protagonistas. Apuestas seguras. El siguiente paso consistió en la elección de los principales protagonistas, papeles que finalmente recayeron en los británicos Laurence Olivier y Joan Fontaine. La actriz fue elegida por Hitchcock entre una larga lista que contaba con nombres tan destacados como Vivien Leigh, esposa de Olivier, Olivia de Havilland, hermana de Joan Fontaine, Jean Muir, Loretta Young, Helen Terry y un largo etcétera. Hitchcock solía decir que, debido a la temática, los actores, la localización y la historia, Rebecca era una película británica, producida en Estados Unidos, y no dejaba de tener razón. Aunque los personajes secundarios están representados por profesionales de gran valía, entre los que destaca George Sanders en su incómodo y repulsivo papel de primo preferido de Rebecca y chantajista de segundo orden. 3 actores monopolizan la interpretación en Rebecca: Laurence Olivier, Judith Anderson y Joan Fontaine. En el año 1940, Olivier ya estaba considerado como uno de los grandes intérpretes del teatro de Shakespeare, repertorio con el que había debutado a finales de la década de 1920 y en los años siguientes llegó a convertirse en una de las principales figuras de la compañía del Old Vic Theatre, a la vez que complementaba su carrera con su trabajo en el cine británico. Su llegada a Hollywood lo convirtió en actor de películas románticas y su éxito fue inmediato en Cumbres borrascosas del año 1939 de William Wyler y por supuesto en el papel de Maxine de Winter en Rebecca. Su partener, la encantadora Joan Fontaine, a pesar de las reticencias de Selznick, fue una apuesta personal de Hitchcock y resultó conmovedora y convincente en su papel de joven tímida e inexperta.
Fontaine había debutado en el cine en el año 1935 y debido al desacuerdo entre director y productor, tuvo que someterse a pruebas de actuación y dicción durante 6 meses antes de ser elegida para este papel, por el que finalmente fue candidata al Oscar a la mejor actriz. Judith Anderson era indiscutiblemente la señora Danvers. Hitchcock decía que había nacido para ese papel, proveniente de Australia. Debutó en los teatros de Sídney en el año 1915. Aunque nunca abandonó la actividad teatral, sobre todo en el repertorio shakespeariano, participó en 27 películas y se especializó en papeles de mujeres malvadas. Siniestras y misteriosas, algo que le gustaba porque era exactamente lo contrario de lo que yo soy como persona. Su papel de señora Danvers fue, junto con el que interpreta en Laura del año 1944, uno de los más importantes de su carrera. El director sabía que la señora Danvers sería más impresionante e inquietante si no se movía, y por ello este personaje aparece la mayor parte de las veces de pie, estático. La sensación es de un gran hieratismo. En cuanto a George Sanders, nadie mejor que él para interpretar a un personaje cínico. Sanders, de origen ruso, también provenía del teatro inglés. En su filmografía se cuentan más de 40 papeles, además de su extenso trabajo en televisión. Bueno, amigas y amigos, continuamos. Ahora vamos con el momento cumbre, incitación al suicidio. Después del shock que para ella representa saberse engañada en la cuestión del disfraz, la joven señora acude a la habitación de Rebecca y se lo reprocha a la señora Danvers, pero ésta afirma jamás llegará a sustituirla. Ella es demasiado fuerte para usted. No puede vencerla. La joven se derrumba y la señora Danvers abre los ventanales para que tome aire. La balconada se abre a los prados y a los acantilados rocosos, al mismo mar donde Rebecca halló la muerte y que ahora bate contra las rocas que se encuentran muchos metros por debajo. Entonces el ama de llaves, de un modo íntimo que tiene mucho de diabólico, trata de convencer a la esposa de Maxine de que se arroje al vacío. Usted no le hace falta, le dice refiriéndose a Maxine. Él quiere estar otra vez con Rebecca, quiere vivir con sus recuerdos. Le dice que es muy fácil, solo es necesaria la decisión de hacerlo. Solo se trata de dar un paso adelante y todo terminará en un instante. La señora Danvers sabe que la joven no tiene intenciones suicidas, pero cuenta con la fascinación que sobre cualquier persona ejerce un espacio vacío a sus pies. Con su insuperable arte de narrador, Hitchcock hace que la duda y el miedo se instalen en el espectador, quien está a favor de la joven en su lucha por la felicidad. La escena de la inducción al suicidio
Dura menos de medio minuto, pero a quienes ven la película les parece una eternidad. No se sabe por qué la señora Danvers quiere que la joven sin nombre desaparezca de la vida de su marido y de la suya. Esa incertidumbre, la falta de motivos evidentes, hace la escena más aterradora. El juego de miradas, la frialdad de la señora Danvers, la mezcla de melancolía y terror de la joven contribuyen a que la situación se vuelva insoportable. Como es habitual, Hitchcock sabe cerrar la secuencia con mano maestra. Bueno, ahora continuamos con Detrás de la cámara, un gran equipo técnico. Por su gran complejidad narrativa, Rebeca necesitaba del soporte de un gran equipo técnico de efectos especiales y de sonido. Los grandes escenógrafos Lyle R. Weller y Herbert Britol mantuvieron una gran sintonía con el director, el productor y el proyecto en sí, y supieron construir la creciente atmósfera opresiva con unos decorados suntuosos y con contrastes difuminados, a la manera de las ilustraciones de las revistas de la época romántica. Manderley es una mansión excesiva en su significado, pero no en su presencia, y el espectador termina por acostumbrarse y aprende a deambular por ella con la misma perplejidad que la protagonista, el mismo dominio del espacio que el ama de llaves y los mismos hábitos indiferentes que el aristócrata dueño de dicha casa. Los efectos especiales de Jack Cosgrove y Arthur Jones refuerzan todo aquello que el decorado no consigue hacer, como las magníficas tormentas que coronan los momentos más intensos de dicha historia, y la fotografía en blanco y negro de George Barnes también contribuye a tal efecto, mostrando una plasticidad que se basa en los grandes ilustradores victorianos, sin notables contrastes de luz ni empleo de filtros. Sin embargo, aun tratándose de una fotografía pictórica, resulta totalmente natural y se sitúa en la línea más ortodoxa de la narración por imágenes, la cual es una de las mejores definiciones del arte cinematográfico. Rebeca le reportó a Barnes uno de los 3 Oscars por mejor fotografía que ganó a lo largo de su carrera cinematográfica. El marco sonoro de Rebeca es espléndido y ello se debe a las impresionantes partituras de Frank Wassman, un compositor que más tarde volvió a trabajar con Hitchcock y que entendía a la perfección las intensidades de cada secuencia para subrayarlas en su justa medida. De hecho, Wassman se consideró siempre coautor de las películas para las que trabajó. Curiosamente, la banda sonora de la película es una de las cuestiones en que discreparon director y productor, pues Selznick nunca estuvo de acuerdo con las partituras de Wassman, ya que en su opinión constituían un reflejo demasiado literal de la imagen,
Sin embargo, lo cierto es que el comentario musical resulta más adecuado al estilo y la atmósfera general de la película que a situaciones precisas. El técnico de sonido Jack Noyes efectuó también un tratamiento muy ajustado entre sonido directo y comentario sonoro. Bueno, amigas y amigos, continuamos. Ahora vamos con anécdotas del set. Un poco de todo. El presupuesto de dicha película fue de $1.288.000, que por aquel entonces era una auténtica fortuna. Era un presupuesto multimillonario para aquella época, el año 1939. El rodaje comenzó el día 7 de septiembre de dicho año, 1939, pero lo hizo muy marcado por el estallido de la guerra en Europa. Hitchcock estaba muy preocupado por sus familiares residentes en Londres, ante el temor de que la ciudad fuera bombardeada. Rebeca quedó terminada a finales de noviembre del año 1939 y fue nominada a 11 Oscars. Un año después, en 1940, aunque el guión de Rebeca se apoyaba en el trabajo de excelentes profesionales, Hitchcock, según su costumbre, no pudo evitar intervenir en él. Los diálogos de la secuencia de Montecarlo fueron escritos directamente por el realizador y, en efecto, son los más brillantes de la película y los únicos que reflejan un sentido del humor ausente en el resto del film. Los guionistas advirtieron a Hitchcock que en la historia existían arbitrariedades y hasta alguna contradicción, pero él simplemente respondió que sin ese tipo de escollos no puede funcionar un argumento donde el elemento de suspense se proyecta y progresa a medida que el film avanza. En referencia a la relación de Hitchcock con los actores, esta fue buena en casi todos los casos, excepto con George Sanders, a quien llegó a detestar y a calificar de egocéntrico, abusador, incumplidor y antipático, aunque reconocía sus excepcionales cualidades como actor. En cuanto al habitual cameo de Hitchcock en sus biografías, se habla de dos imágenes diferentes, con lo que se deduce que se debieron de filtrar a la prensa tomas descartadas. En una de ellas, el director luce un estrafalario abrigo a cuadros. Daphne du Maurier no vio la película de Hitchcock hasta muchos años después y tras la proyección se limitó a sentir en silencio. Director y escritora no se conocieron personalmente. De hecho, Hitchcock afirmaba que de su obra solo le interesaban algunos aspectos de las tramas, pero no tuvo inconveniente en repetir la experiencia y en el año 1962 se inspiró en otra obra de du Maurier para una de sus películas más emblemáticas,
los pájaros. Bueno, ahora os voy a hablar de los análisis, las alusiones y los secretos y premios. Rebeca es la película más tenebrosa y gótica de toda la filmografía de Hitchcock. Algo la distingue de todas las demás: su estructura folletinesca, con una ordenación que se desarrolla dentro de una dimensión escénica espectral. Debe recordarse que el personaje más importante y punto de referencia de todos los otros es alguien que no está. No es inoportuno suponer que el aparente desvarío visual que el director concede al relato hunde sus raíces en la tradición clásica de las películas de terror y de fantasmas, aunque no pertenezca a ninguno de estos dos géneros. Se trata de concesiones a un determinado estilo sugeridas por la fuente original, la novela de la que extrajo el argumento. Por ello es evidente que la película se aleja del estilo personal del director, el cual queda subordinado a otros condicionantes. Hitchcock sustentó el suspense de Rebeca en la atmósfera gótica del decorado, que por esa razón acaba siendo protagonista, y la trama se construye sobre el recurso del plano secuencia, sin subordinación a un montaje preeminente. Este recurso fue inaugurado por Hitchcock en Posada, Jamaica, y llegó a su máxima expresión en La Soga. En cuanto a sus contenidos, Rebeca destaca por hacer alusiones a la homosexualidad, en este caso referida a la señora Danvers, cuyo apego a la desaparecida supera los límites de un afecto normal. Se ha sabido que el estricto código moral que imperaba en Hollywood impidió que esto fuera más explícito. Los censores eliminaron del guión de Rebeca cualquier sugerencia sobre un posible vínculo amoroso entre la señora Danvers y la primera señora de Winter. No obstante, Hitchcock incluyó planos donde el ama de llaves acaricia la lencería de Rebeca. El director sabía y lo afirmaba que lo que se sugiere es siempre mucho más poderoso que lo que se muestra. Esta ambigüedad de los sentimientos y las pasiones, enmarcada en una fotografía ejemplar, dota a Rebeca de una atmósfera asfixiante que se aliviará en la investigación y resolución de unos hechos oscuros. Bueno, amigas y amigos, Rebeca obtuvo 2 Oscars, a la mejor película y a la mejor fotografía, pero merecía más. No obstante ese descuido de Hollywood, el film ha pasado a la historia del cine como uno de sus grandes clásicos, una película que puede verse una y otra vez, muchas veces, y que siempre depara sorpresas al espectador. Cuando Truffaut le hizo ver a Hitchcock que Rebeca era parecida a un cuento de hadas, el realizador dudó. Es verdad que los cuentos de hadas son generalmente terroríficos. Por ejemplo, ese cuento de Grimm, Hansel y Gretel, que relata que 2 niños alemanes empujan a una anciana dentro de un horno.
pero nunca se me ocurrió que mis películas se parecieran a esos cuentos. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí mi crítica de la película Rebeca, dirigida por Alfred Hitchcock en el año 1939. Tiempo atrás os traje hace 2 años y medio, 3 años, posiblemente hará ya 3 años, mi crítica de esta película con unos 25 minutos, pero la grabé dentro del trastero donde estaba viviendo y había mala imagen de... Bueno, que se me veía un poco oscuro. Algunos vídeos, algunas de mis críticas, pues las grabé allí, en el trastero, en el segundo trastero, el que estaba viviendo junto al parque. Por ejemplo, las 2 partes de Desapareció en combate, la de Bronco Billy. En un principio, pues claro, pues tenía una bombilla que era de baja potencia. Y no podía hablar como hablo aquí, porque ya me lo dijo el dueño del trastero, que hablara bajo, porque si no los vecinos se podían preguntar quién había allí hablando en los trasteros de la parte de abajo. Entonces mi crítica que hice allí hace ya 3 años pues la he eliminado. Ya os digo, tenía unos 25 minutos y ya no existe. Ahora tenéis esta otra que es más larga, más completa. Le he metido mucha más información y bueno, esta es ya la definitiva. Bueno, amigas y amigos, si os gusta, la apoyáis con vuestros likes. Os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.